Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español. Estamos felices en esta tarde y a todas aquellas madres que nos escuchan a través de estas plataformas, les deseamos un feliz Día de las Madres. Y este día, como Día de las Madres y un día tan especial, la frase que vamos a hablar, de la palabra clave que vamos a hablar el día de hoy, de esta serie que llamamos las palabras más grandes de amor, dichas desde la cruz, es la palabra amor. Y obviamente que esta palabra amor está ligada, conectada directamente a aquellas mujeres abnegadas, a aquellas mujeres que han dado sus vidas por sus hijos. Y en esto incluyo a mi propia mamá. Y gracias a Dios por ella. Y el amor es una frase bastante interesante y la podemos usar en diferentes contextos, pero en la Biblia, por ejemplo, se menciona unas 310 veces la palabra amor. Por lo tanto, es una frase que es sumamente trascendental en nuestro trato hacia los demás. Y esto es lo que vamos a ver hoy en cuanto a Jesús. Estas frases que él va a decir a su madre que está ahí observando el escenario horrible, horrendo de su crucifixión. Sabemos que Jesús había sido arrestado, había pasado por todos estos ¿cómo se llama? Juicios ilegales, había pasado por muchos dolor, sufrimiento, y en ese momento más crucial de su dolor y su sufrimiento, es cuando incluso sus mejores amigos, la mayor parte de los discípulos, lo habían abandonado. Gente lo había abandonado, no querían relacionarse con él, no querían ni que los tuvieran ninguna conexión con él. Se fueron, corrieron, lo abandonaron. E incluso la semana pasada hablamos que incluso, pero en este caso por el pecado que llevaba encima, aún el Padre, dice la Biblia, como que le dio la espalda también, pero fue por un poco de tiempo, si es que eso pasó. Ahora, lo que vemos ahí es que Jesús está colgado en la cruz, pero hay uno de sus discípulos y las mujeres, incluyendo la mamá, María, estaban a distancia, dice la Biblia, viendo ese escenario triste, viendo a su hijo colgado en esa cruz. Y ella también lloraba y ella también sufría. Y esto no era nuevo, ya alguien le había dicho esto que le iba a suceder. Por lo tanto, en esta tarde lo que vamos a hablar acerca de esta palabra del amor es algo que involucra no solamente a la mamá, pero también a Jesús. Cómo él expresa esto y lo hace pensando directamente en ella. El pasaje que vamos a tratar el día de hoy está en Juan capítulo 19, los versículos 25 al 27, pero solamente voy a referirme al versículo 26 y 27, lo cual dice así: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dice que dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. Nosotros sabemos que en ese momento María era ya una mujer viuda. Su esposo José había muerto. Y todos entendemos, ¿verdad?, lo que sucedía en esos tiempos cuando una mujer quedaba viuda, literalmente quedaba muchas veces desamparada porque no tenía ninguna carrera profesional. Ellas se habían dedicado literalmente y por toda su vida al hogar y por lo tanto no tenía una posición económica fuerte para poder subsistir. Por lo tanto eran vulnerables. Entonces Jesús sabe, él está partiendo y esta mujer se está quedando ahí sola, desamparada, aun cuando tenía otros 4 hijos. Ahorita vamos a ver eso y por qué realmente creemos que Jesús no se los encargó a ellos.
Ahora, una de las cosas importantes, lo que hace aquí es mostrar la profunda preocupación de Jesucristo y la profunda preocupación de Dios por ti cuando sufres. Es una de las cosas que podemos aprender. Es de que aún en medio del dolor que usted y yo sufrimos, Dios se preocupa por nosotros. Ahora, Jesús está haciendo estas dos cosas al mismo tiempo. No solamente está proveyendo una estabilidad para su madre, pero también está proveyendo un apoyo emocional también para su madre. Ahora, aquí viene el asunto. El desafío para nosotros hoy es cómo podemos amar igual que Jesús. Para amar como Jesús, no es recordemos que el amor es más que palabras. Es más que palabras. Por lo tanto, cuando hablamos de amar como Jesús, usted y yo no lo podemos hacer solo. En realidad no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Vas a necesitar, yo voy a necesitar del amor, del poder del Espíritu Santo para poder amar así como Jesús amó. Y esto no es fácil, por eso estoy diciendo esto, que se necesita del poder de Dios, de su presencia, para poder amar como Jesús amó. Es más, el apóstol Pablo hablaba de eso, que tengamos esa misma actitud que tuvo Jesús. Así que el desafío está ahí y vamos a hablar un poco acerca de eso, de cómo nosotros podemos amar así como Jesús amó. Fíjese lo siguiente, primero, debo de cuidar de mi propia familia. Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado familia biológica, la cual yo tengo la responsabilidad de cuidar y de proveer y de cuidar de mi propia familia. Jesús lo hace desde la cruz, Jesús lo está haciendo ahí, provee para sus necesidades básicas de su mamá, pero también brinda apoyo emocional. Y una de esas formas de cómo nosotros podemos cuidar nuestra familia es prestando atención a nuestra familia, prestando atención a ella. Jesús está en medio del dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera, pero aún Él está poniendo atención y prestando atención a su madre que está sufriendo en esos momentos. Una de las cosas que cuando prestamos atención nosotros es que esa parte, por lo general, no recibimos aquí muchos reconocimientos por eso. A veces hasta se olvida. Las personas olvidan este aspecto del tiempo que tú les diste, la atención que tú les diste. Y esa es una de las frases que creo yo, o prácticas que menos se hacen en los Estados Unidos por todas las ocupaciones habidas y por haber. Tratando de acumular riquezas y materialismo, nos hemos olvidado de ese factor importante que es la atención a nuestra familia. El versículo de Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Esta es una forma de honrarlos, es prestándoles atención, especialmente cuando ya están en una edad avanzada. Y luego dice que para que tus días sean prolongados, obviamente que esa es la recompensa que viene con la honra, el respeto, la atención a nuestros padres. Sé que algunas mamás por ahí, algunos papás, quizás no son merecedores o no han sido muy buenos con sus hijos y por lo tanto quizás no son tan merecedores de ese respeto, de esa atención, de ese amor. Pero la Biblia no dice que ame solamente a los padres que se portan bien o que se portaron bien. Aquí no menciona, aquí simplemente habla de un principio del hijo hacia el padre, de honrarlo, respetarlo, prestarle atención, de amarlo, de proveer también para ellos. Entonces esta práctica no es fácil, por eso dije que necesitamos al Espíritu Santo, a Dios, el poder de Dios para nosotros poder proveer esta atención también. Otro aspecto que podemos hacer para amar y proveer para nuestra familia es satisfacer las necesidades prácticas. Proveer, satisfacer las necesidades prácticas. Ahora, este es el asunto acá. Jesús no tiene nada. Jesús no tiene herencia, Jesús no tiene nada en realidad físico. Es más, la Biblia dice que él no tenía ni a dónde poner o recostar su cabeza. Imagínense el escenario.
Jesús no tiene dinero, no tiene nada que dejarle a su madre. Lo único que puede dejarle a él es todo lo que tiene, es a un gran amigo que ha mostrado un gran interés y un gran respeto y un gran compromiso de que se va a hacer cargo de ella. Pero Jesús, antes de irse, él quiere asegurarse de que eso va a pasar, de que ella, sus necesidades van a ser suplidas. Las necesidades prácticas como un techo, como algo de comida, etc. Y por eso Timoteo decía en 1 Timoteo 5, el versículo 3 y 4, y reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Decía Pablo en 1 Timoteo, capítulo 5. También en 1 Timoteo, el versículo 8, 5:8 dice, el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, se ha negado su fe y es peor que los incrédulos. Ese es un versículo muy poderoso y muy difícil. Pero cuando usted y yo negligimos el proveer para las necesidades básicas de la familia, usted se ha convertido en una persona que no, como un inconverso que no conoce la verdad. Es responsabilidad nuestra, es responsabilidad mía proveer para mi familia. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de instituciones, es responsabilidad mía de trabajar duro y hacer lo que tengo que hacer para proveer para mi familia con la ayuda de Dios. Otro aspecto es dando apoyo emocional. Esta parte es sumamente importante. María estaba dando apoyo emocional a su hijo en la cruz, pero también el hijo estaba dando un apoyo grande. Imagínese, el Simeón había dicho años antes a María, este hijo tuyo va a sufrir, su corazón va a ser traspasado y tu corazón también. Imagínese. No sé cuántas madres quisieran ser las madres de Jesús con una profecía como esa. Pero ya esta parte emocional es muy importante y sabemos que la Biblia dice que el amigo ama en todo tiempo. Por lo tanto, el amor y la atención y el apoyo emocional en esos momentos para su hijo y de su hijo hacia ella era fundamental. Otro aspecto importante. Cuando todos los demás se habían ido, lo habían abandonado, ella estuvo. Ella no se fue de allí. Ella estuvo allí para su hijo y, amadas hermanas, eso es amor verdadero. Quiero animarte a que hagas eso con tu familia también y con tus hijos. Es un amor que se sacrifican por su bienestar. Es la verdad, sí. Otra cosa que debemos hacer nosotros para amar como Jesús es que debo de tratar a los creyentes como a mi familia. Ahora, aquí hemos hablado ya de una parte de lo que es la familia biológica. Aunque Juan, al hacerse cargo de María, era también de la otra familia. Y profundizamos esto un poco más. Hay mucha gente que ama la familia y puede dar muchas cosas por su familia, pero no están muy seguros de amar a otras personas que no sean de su propia familia. Y esto es lo importante. La Biblia dice que el verdadero amor es aprender a tratar a los demás creyentes como si fueran de tu misma familia. Aunque no sean una familia biológica, pero tratarlos como si fueran tu propia familia. Tratarlos también como tratarías a tu propia familia. Y eso es lo que llamamos nuestra otra familia. Nuestra otra familia. Estamos hablando de la familia de la fe. Ahora, por eso decía en principio, María y José habían tenido 4 hijos más, medios hermanos de Jesús. Uno de ellos era Santiago. Y muchos han preguntado, entonces, ¿por qué no se los encargó a ellos? Primero, porque los otros 4 medios hermanos de Jesús se supone
que no eran personas creyentes, no tenían bases espirituales todavía, no tenían el Espíritu Santo todavía. Más adelante sabemos que se conviertan aún después de la resurrección, pero lo interesante es que se lo deja a Juan en vez de dejárselos a ellos, quizás porque, estamos especulando, quizás porque no eran creyentes y habían necesidades específicas que no iban a poder suplir en su madre, que Juan lo podía hacer como un hijo de Dios. Entonces, en 1 Corintios 5 dice, no pretendas con dureza al anciano, sino consólalo como si fuera tu padre. Esto solamente lo hace alguien que conoce del amor de Dios. Por eso es muy importante. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La Biblia habla de esa nueva familia, de esa familia tuya, espiritual. Y hay una cosa interesante, es que la familia biológica se termina pronto, pero la familia espiritual no, sigue por muchos años e incluso hasta en la eternidad. Pero la familia biológica obviamente sí se va. Así que es importante amar a aquellos que son de la otra familia espiritual, amarlos como Dios lo manda. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros, lleven sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Velemos y amemos a aquellos otros que son de la otra familia. En este sentido, otra de las cosas que aprendemos aquí es aprendemos a ver el dolor de los demás, incluso cuando siento sufrimiento. Esta parte es sumamente fundamental para poder amar como Jesús. Es ver el dolor de los demás, aun cuando tú estás sufriendo. Hay muchas personas que cuando están sufriendo lo que hacen es que se aíslan, se victimizan y se aíslan, se dejan prácticamente morir. Jesús está en la cruz, recuerda, está siendo crucificado. Y Él está sufriendo, pero sabe que las mujeres, las Marías y María su madre, Juan y todos ellos, están sufriendo también. Y por eso se vuelve hacia ellos. Y trata de ministrarles aún desde su dolor. Aún desde su dolor, Él ve el dolor de los demás y se enfoca más en el dolor de los demás. Hay una parte cuando iban en el camino hacia el Gólgota, dice que las mujeres se acercaban a Él y lloraban y con Él. Y Él decía, no lloren por mí. No se preocupen tanto por mí, lloren por ustedes, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué van a hacer con ustedes, con el árbol seco? Entonces, Jesús estaba enfocándose más en el dolor de ellas y de ellos en vez de su propio dolor. Y eso es importante. Él está en la cruz y en enorme dolor físico, emocional y espiritual, cargando todos los pecados de los seres humanos. Él está ahí colgado. Pero note lo que está pasando, aun cuando Él está colgado sufriendo. A su lado está un criminal que pide auxilio y Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego ve a la multitud y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, esas frases es enfocar, ver el dolor de los demás incluso cuando usted está sufriendo. Otro aspecto que hacer. La actitud, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, dijo Pablo en Filipenses 2:5. Otro de los aspectos que debemos hacer o podemos practicar para amar como Jesús es satisfacer las necesidades de los demás, aun cuando tus necesidades no están suplidas. Yo recuerdo a mi madre, y siempre me he mencionado esta historia, mi madre cuando había escasez a veces de comida en la casa, muchos años antes, ella prefería ver que sus hijos, todos sus hijos, comieran bien, aunque ella no comiera igual que nosotros. Esto es fundamental en una madre. Y cuando nosotros podemos aprender a satisfacer la necesidad de los demás, aun cuando las mías no están satisfechas. Jesús
está viendo por el beneficio de la otra persona, está por el beneficio de los discípulos, por el beneficio de la madre, por el beneficio suyo. Él está viendo hacia los demás, aun cuando él, su propio dolor, él no podía, nadie podía ayudarlo con su propio dolor. Porque dice Romanos 15, de versículos 2 y 3, dice que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Él buscó la ayuda y el beneficio simplemente de los demás. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos pasando por un dolor, una pérdida o sufriendo algún tipo de sufrimiento? Estas son cosas prácticas que están probadas de que benefician y son la ayuda perfecta para cuando estamos batallando, sufriendo con necesidades. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Debemos de preocuparnos por el dolor de los demás. También debemos de aceptar el amor de los demás cuando estamos sufriendo y debemos de buscar a alguien para ayudar cuando estás aún en medio del sufrimiento. Es cierto que cuando estamos batallando simplemente queremos que todo nuestro enfoque, todo el centro somos nosotros. Cuando estamos batallando, sufriendo, nosotros somos el centro de eso. Pero aquí el desafío es que si estás sufriendo, estás batallando, tienes dolor, hay algo que está pasando en tu vida, trata de enfocarte en la necesidad y el dolor de los demás. Eso ha sido comprobado que es beneficioso para nosotros cuando estamos pasando por momentos de duelo, de dolor y de dificultades. Es enfocarlos en los demás. Es dar desde lo más profundo de tu corazón a los demás, aun cuando tú estés sufriendo. Eso hará que las personas puedan reflexionar sobre el hecho de cómo es posible que alguien pueda darse a los demás cuando él mismo está sufriendo. Jesús lo hizo y esa es la forma como él amó. Desde la cruz, él no estaba preocupado por su propio dolor, sí estaba clavado con su corona de espinas y toda esta cuestión, pero estaba preocupado por el ladrón que estaba ahí muriendo y le dio la promesa de vida eterna, y a su madre que estaba ahí, que iba a quedar desamparada. Él puso su atención sobre otros y no tanto en el mismo, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? El versículo que leímos, versículo 3, porque ni siquiera Jesús se agradó a sí mismo. Ahora, si queremos amar como Jesús, recuerda que al principio dije, necesitamos del poder de Dios en nuestra vida, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder amar como Él amó. ¿Es posible? Sí. En la Biblia hay un ejemplo maravilloso, en la iglesia primitiva. La Biblia dice que la gente, los creyentes, vendían sus propiedades y traían esos recursos, los ponían a la disposición de los discípulos para que los discípulos pudieran mantener, ayudar a las viudas que estaban en ese tiempo. Es posible, simplemente que no es fácil. En nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Necesitamos de Dios para poder amar, así como Jesús amó. Feliz Día a las Madres y que Dios me los bendiga a cada uno de los que nos han escuchado en este día. Amén y amén.